Saludos al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Con este vídeo comenzamos el tema 2, titulado Métodos, Estrategias y Técnicas de Enseñanza en Ciencias Sociales. Este tema es uno de los temas nucleares de la asignatura, ya que en él vamos a ver los diferentes métodos, estrategias y técnicas de enseñanza, incidiendo en aquellos métodos de indagación, en aquellas estrategias activas de enseñanza que permita al alumnado adquirir un conocimiento de las ciencias sociales más allá de los contenidos memorísticos. Entre los objetivos de este tema está precisar los principios y criterios metodológicos básicos para la enseñanza de las ciencias sociales, diferenciar aquellos métodos tradicionales de enseñanza de los métodos alternativos que apuestan por una mayor actividad del alumnado, reflexionar sobre los métodos tradicionales de enseñanza y por qué siguen siendo hegemónicos en el aula de ciencias sociales en primaria, comprender que las bases epistemológicas de las ciencias sociales tienen una mayor relación con los métodos activos de aprendizaje que con los métodos tradicionales. Es decir, en la base de lo que significan las ciencias sociales, la geografía y la historia, está un conocimiento de aplicación, un conocimiento de reflexión y un conocimiento de indagación y no un conocimiento memorístico. También pretendemos que podáis conocer los principios metodológicos básicos del nuevo currículum de educación primaria y sus vínculos con los métodos activos de aprendizaje, entender las aportaciones de la pedagogía y la psicopedagogía para cambiar esos métodos de enseñanza en ciencias sociales, definir al profesor como elemento clave en ese cambio metodológico y conocer las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje en ciencias sociales. En primer lugar, lo que nos planteamos es esa necesidad de un replanteamiento didáctico. Y esta necesidad de un replanteamiento didáctico parte, en primer lugar, de diferenciar entre el modelo didáctico tradicional frente al modelo didáctico alternativo. Si bien es verdad que en la realidad hay mucho más grises que esas definiciones dicotómicas, lo cierto es que los métodos, estrategias, recursos de enseñanza y la evaluación dependen en gran medida, están determinados por las finalidades de la educación, por la concepción que se tenga sobre lo que es el conocimiento social, sobre las concepciones que se tenga sobre lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, primero tenemos que cambiar esas concepciones epistemológicas de lo que significa enseñar y aprender historia para poder cambiar nuestro modelo didáctico. Es cierto que el currículum y las rutinas docentes se nos presentan como las principales causas de esa reproducción de este modelo tradicional. Podemos ver en el gráfico cómo en el currículum ha ido creciendo de una forma exponencial lo que llamamos conceptos de primer orden o conceptos que se refieren a datos, hechos y conceptos frente a esos conceptos de segundo orden en los que se refiere a las causas, las consecuencias, al uso de fuentes, etcétera. Estamos viendo que hay un currículum donde está primando de una forma importante lo conceptual a nivel de los contenidos planteados. Y esto, claro, nos lleva a reflexionar sobre que los problemas de aprendizaje de la historia, la geografía y ciencias sociales no son originados porque los contenidos propuestos para enseñar a aprender sean escasos, que es una de las reacciones del currículum, crear más contenidos, sino porque el alumnado no los comprende correctamente. Es decir, se confunde enseñanza con aprendizaje. Es decir, no por introducir más contenidos el alumnado los va a aprender más, sino que hay que empezar a introducir al método e incidir más en los problemas de tipo didáctico. La reproducción de rutinas docentes, es decir, cómo la lección magistral, el abuso del libro de texto y el examen memorístico forman parte de ese triángulo que se va reproduciendo en las aulas, está entre esas causas también de esa hegemonía del modelo didáctico tradicional. Y esto tiene mucho que ver, como hemos dicho antes, con esa pervivencia de concepciones epistemológicas de la materia desfasadas y documentadas por autores en Valencia, en Salamanca, en Murcia o en Sevilla, como Cuesta, Souto, Martínez Valcárcel o Merchán. También Dolores Quinqué recordaba varias causas que explicaban esta hegemonía de los métodos expositivos: la extensión de los currículos, la percepción de que a través de los mismos se puede impartir todo el temario, no enseñar, sino que se puede dar todo el temario. Todos recordaremos esa frase de me ha dado tiempo a dar todo el temario. La creencia en el aprendizaje por recepción o la cultura dominante de los centros. Ante ello nos preguntamos, ¿por qué es necesario un cambio de modelo didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales? En primer lugar,
Porque el método científico está en la base de las estrategias de indagación y el método científico está en la base del conocimiento social. Ese método científico, como explicaba Mario Bunge, es sobre el que deben reconstruirse las estrategias de indagación. ¿Cuál es el método científico? Plantear el problema, establecer las categorías de análisis, es decir, qué es lo que el alumnado va a aprender, la búsqueda de soportes empíricos, búsqueda, tratamiento y decodificación de información y la discusión, las respuestas como fuentes de nuevas preguntas. Todos esos elementos están en la base de los métodos de indagación. Pero también que el enfoque epistemológico y las finalidades de enseñanza de las ciencias sociales están en la base de los métodos de indagación. Hay que superar la visión de unas ciencias sociales como saberes descriptivos. Tenemos que desterrar esa idea de que saber geografía es aprenderse de memoria los principales picos o ríos de la península ibérica, o que saber historia es saberse la lista de los reyes godos. Saber geografía y saber historia es saber reflexionar sobre el espacio y sobre el tiempo, reflexionar sobre los cambios sociales, reflexionar sobre los cambios en el territorio. A partir de ahí es cuando podemos cambiar nuestro modelo didáctico. Por ello hay que destacar la finalidad crítica de las ciencias sociales en el ámbito escolar. Preparar a los jóvenes para participar de forma activa en la sociedad y desarrollar capacidades intelectuales tiene mucho que ver con estos métodos de indagación donde el alumnado comienza a reflexionar sobre esos saberes a través de la construcción que hace de los mismos. En tercer lugar, por las orientaciones metodológicas del currículum. Si bien, como hemos visto antes, el currículum tiende cada vez a acumular más contenidos, lo cierto es que las orientaciones metodológicas te dicen que esos contenidos hay que darlos como aplicándolos estrategias de aprendizaje que se apliquen en diversos contextos, fomentar la reflexión y la investigación, diseñar tareas y proyectos que supongan un uso significativo de la lectura, la escritura y las TIC, organizar contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. Es decir, el currículum no te dice que hay que utilizar el libro de texto, los exámenes memorísticos, no. Lo que te está diciendo el currículum es que esos contenidos hay que darlos a través de métodos activos y de un cambio metodológico. Y por último, las aportaciones de la pedagogía y la psicopedagogía. Las teorías del aprendizaje, el constructivismo, el aprendizaje significativo de Ausubel o las teorías de Brunner, los estudios empíricos sobre el aprendizaje y la retención de información, o lo que nos está llegando en los últimos años sobre el aprendizaje y las emociones, las aportaciones de la neuroeducación, están en la base de este cambio de modelo metodológico. Es decir, un aprendizaje basado en la actividad, pero también en la motivación, que son dos de los elementos que habéis podido ver también en los vídeos que os hemos facilitado, como Roger Schank habla que la única forma de aprender es aprender haciendo, el aprendizaje activo, y como Francisco Mora indica que ese aprendizaje tiene que venir con un trabajo previo de las emociones, de la motivación. Motivación y aprendizaje activo están en la base de los métodos de indagación y están en la base de ese cambio de modelo didáctico que queremos para una enseñanza de las ciencias sociales que trascienda los conceptos memorísticos y que lleve hacia un alumnado mucho más crítico, mucho más reflexivo.